Good evening, guys. Hi, Senia, Fernando, Welsi, Ricardo. How is it going? How are you today? Hi, good evening. I'm fine, thank you. Okay, that's perfect. Thank you, Senia. I'm glad to know you are fine, guys, and you're here to attend today's lesson. Okay, as you know, today we're gonna learn the new topic. Okay, the, the topic the topic is the present continuous. Okay, so in these first minutes, we're going to watch a video, and then we're gonna move to the brief explanation, and then a practice time in which you need to write down some sentences. Okay, so just give me 1 sec because I want to share my screen, and okay, just give me 1 sec. I'm looking for. Okay. Okay, guys. Try to pay attention to this video, okay? Later on, we're gonna make a brainstorm in which you will recap important data, okay? Hi everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar con la forma verbal present continuous. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! El present continuous es una forma verbal que usaremos para referirnos a algo que pasa en el mismo momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am writing a letter to my mother right now. Estoy escribiendo una carta a mi madre ahora mismo. También lo usaremos para acciones que suceden en la actualidad, aunque no necesariamente en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am working hard on this project. Estoy trabajando duro en este proyecto. Por último, podemos usar el present continuous para hablar de algo que está planeado y que es más que probable que suceda en un futuro próximo. Por ejemplo, we are going to the gym tomorrow. Iremos al gimnasio mañana. Para construir la forma afirmativa pondremos sujeto, seguido del verbo to be, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, she is watching TV. Ella está viendo la tele. Para construir la forma negativa pondremos sujeto, seguido del verbo to be, seguido de not, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, she is not watching TV. Ella no está viendo la tele. Para construir la forma interrogativa pondremos el verbo to be, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido de ing. Por ejemplo, ¿is she watching TV? ¿Está ella viendo la tele? Hay ciertos verbos que no se suelen usar con el present continuous, como be, see, hear, own, need, like, dislike, fear, care, agree, entre otros. Como ves, son verbos que implican emociones, o el uso de los sentidos, o verbos de estado. Con estos verbos usaremos otros tiempos verbales, pero no las formas continuas. Por ejemplo, diremos he needs a new laptop. Necesita un portátil nuevo. Y no he is needing a new laptop. Hay que tener cuidado con estos verbos, ya que algunos de ellos tienen más de un sentido, y dependiendo del contexto, en unos casos podrás usar la forma continua, pero en otros no. En general, cuando implique un verbo de acción, estará permitido,
pero cuando sea un verbo de estado o de no acción, no. Por ejemplo, si usamos el verbo to see, en el sentido de ver algo, no usaremos la forma continua. Pero si lo usamos en el sentido de quedar con alguien, sí que podemos utilizar la forma continua. Por ejemplo, I see their house. Estoy viendo su casa. I am seeing you tonight. Nos vemos esta noche. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Adrian no está durmiendo ahora. A. Adrian doesn't sleeping now. B. Adrian is not sleeping now. O C. Adrian is not sleeping now. Y la respuesta correcta es la B. Adrian is not sleeping now. ¿Cómo dirías? ¿Estás hablando con Ana? A. Are you talking to Anna? B. Are you talking with Anna? O C. Do you talking to Anna? Y la respuesta correcta es la A. Are you talking to Anna? ¿Cómo dirías? Estamos jugando a las cartas. A. We are playing cards. B. We playing cards. O C. We plays cards. Y la respuesta correcta es la A. We are playing cards. Y esto ha sido todo. Sé que el tema de los verbos cuesta y necesita mucha práctica para saber cuándo usar cada forma verbal. Si queréis que prepare un vídeo comparando el present simple con el continuous, solo tenéis que pedírmelo. También, si dais al like en este vídeo, sabré que es un tema que os interesa y profundizaré más en él. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Okay, guys, according to the video, what do you understand from the video? ¿Pudimos comprender algo? Que vamos a utilizar el presente continuo para cosas que vamos a hacer en el momento. O no a muy largo tiempo. Que lo vamos a utilizar en positivo, en negativo y Ajá. interrogativo. Okay, very good. Okay, podemos utilizarlo en positive form, negative form, or question. Okay, or interrogative form. Very good. Okay, ¿qué más podemos hablar acerca del present continuous? ¿Qué más podemos hablar de eso? Usamos más el verbo to be. Very good. We use the verb to be as an auxiliary verb. Y que Excellent. vamos a utilizar ing Okay, en la ING mayoría de at los verbos. very good at the end of the verb, right? Excellent. Ok, entonces, de acuerdo a todas esas ideas que ustedes tienen allí, déjenme compartir aquí mi pantalla, porque tengo algo para ustedes. Ah,
Ok. Ok, entonces aquí tenemos the explanation, guys. Escuchen muy bien the gist, ok, que vamos a prestar mucha atención y es donde nos vamos a centrar, ok. Y es to describe something which is happening at the exact moment of speech, ok. Algo para describir lo que está pasando en el momento, ok. Si yo le hago la pregunta, Zenia, ¿qué está haciendo usted ahorita mismo? ¿Qué me diría Zenia? Recibiendo la clase de inglés. Ok, muy bien. Si yo le pregunto a Emerson, Emerson, ¿qué está haciendo usted ahorita? ¿Qué me diría Emerson? Recibiendo la clase de inglés. Ok, Chicos, muy bien. Ok. Entonces, y así les podría preguntar más cosas como, ¿qué está cocinando? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está pensando? ¿Sí? Entonces, todas esas son acciones que estamos haciendo en el momento. ¿Ok? Entonces, el presente continuo nos va a ayudar a nosotros a entender acciones que están pasando en el momento, es decir, ahorita mismo. ¿Ok? También lo utilizamos to describe an event planned in the future, cuando queremos planear algo en un futuro cercano. Es decir, yo voy a escribir esto un poquito, yo voy a escribir esto en el cuaderno, ¿sí? Yo voy a ver este video, yo voy a hacer esta tarea, ¿sí? Entonces, entonces esas, esas, bueno, esos statements prácticamente de use nos ayudan a entender para qué nos va a servir el present continuous. ¿Ok? Describir una temporary situation o to emphasize the frequency of an action o describe changing situations. ¿Ok? Entonces, usted se va a dar cuenta que todo el tiempo presente continuo nos va a ayudar a nosotros tanto para hablar en el futuro, o decir, perdón, en el presente, acciones en el momento, pero también para planes a futuro a corto plazo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pero quiero que nos centremos ahorita en acciones del momento. ¿Qué estamos haciendo en el momento? Ok, entonces, para eso tenemos tres estructuras para poder hablar del present continuous. Tenemos la estructura positiva, la negativa y la interrogativa. Entonces, vamos a irnos solamente a la parte positiva, ¿ok? Para no confundirlos. Entonces, miren, nos vamos a centrar en esta parte. Según esa estructura, dice que ocupamos un subject, ¿ok? Un sujeto. Recuerden que un subject puede ser a pronoun, personal pronoun, puede ser a proper noun, puede ser a thing, a place, an object, ok, puede ser cualquier cosa un sujeto. Pero es importante prestar atención qué sigue después, porque después del sujeto sigue el verb to be. Sigue el verb to be. ¿Cuáles son las tres formas del verb to be? ¿Ustedes se acuerdan? Que las estudiamos al inicio del curso. ¿Cuáles son las tres formas del verb to be? Para expresar sentimientos. No, las tres formas. Ese es un uso, ¿verdad? Un uso que Oh, podemos darle. Pero ¿cuáles son las tres formas que cambia el verbo to be? Por ejemplo, si yo digo I am, ¿cuál sería el verb to be? I am Ah, el am, ¿verdad? El is am. a. I am is are. Excellent, very good. El am, el is y el are. Esas son las tres formas del verb to be. Ok, el verbo to be cambia en estas tres formas. El am, el is y el are. Ok, ¿cuándo utilizamos nosotros el am? Cuando hablamos de la primera persona y decimos I am. Cuando decimos is, cuando hablamos de la tercera persona. She is, he is, or it is. Y el are cuando hablamos de you are, we are, and they are. ¿Sí? Dice que después del verb to be, nosotros agregamos un verb, un action verb, un verbo. Y después del verbo,
agregamos un ing, una ing, ¿ok? Y por último, un complemento, ¿sí? Entonces, quiero que mantenga en memoria esa estructura. Sujeto más verbo to be, más verbo, más ing, más complemento, ¿ok? Entonces, ok, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, miren. He is playing. He is playing. Ok. Entonces, he, mire, he es parte del subject. Is, miren, está en la parte del verb to be. Playing está en la parte del verbo con el ing. ¿Sí? Aquí no hace necesario el complemento, pero podemos agregarlo. He is playing at the park. He is playing at the garden, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, él está jugando. ¿Sí? Es referencia de que él está haciendo esta acción de jugar en el momento. Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos examples. Ok, le voy a pedir a Senia que me ayude a leer the first one. Luego le voy a pedir a Emerson que me lea el segundo, a Fernando el tercero, a Reina el cuarto, a Ricardo el cinco y el último, el seis, Wells y el último Jessica. Ok. Entonces, Senia, you can start. The girls are playing netball. Y netball es como basketball. Es lo mismo. Netball o basketball. Emerson, continue, please. Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. The students are buying new books. Okay, the students are buying new books. They are sitting idle. Very good. Idle significa como sentarse como alcazanear, ¿sí? Idle. Idle se Ujú, dice, ¿cómo? sí, Idle. Como idle. es No, idle, idle. Sí, sí. idle. 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 They are sitting idle. Es como sentarse o alcazanear, ¿sí? Al no hacer nada. Thank Ujú. you. Anytime. Okay, who is next? I am spending my vacation at a high station. Okay, very good. Ajá, Shaida singing a sad song today. excellent. Next. She is learning French. Excellent. Okay, who is next? He is, sí, yo te He is studying the birds. Okay. Ajá. Who is next? Hello, teacher. Hello. Ya leí, no me escucho. Oh, I'm sorry. Creo que sigue. ¿Quién falta?
Wealthy. Ya leí, yo creo. Ok, Ya wealthy. leí yo. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí estamos todos, ¿verdad? Teacher. Oh, I'm sorry, estaba hablando solo. Aquí les decía de que the girls are playing netball. Ok, aquí miramos la estructura. Girl sería el sujeto. Are, el verb to be. Playing, el verb con el ing. Y miren, el complemento. ¿Por qué? ¿Por qué ubicamos el the o el da al inicio? Porque estamos hablando de un grupo específico de chicas, ¿sí? Lo mismo pasa con the students, porque es un grupo específico de estudiantes que están buying new books, ¿ok? Pero en otros ejemplos, por ejemplo, they are sitting, miren, I am spending, ¿ok? O en otros, cuando agregamos un proper noun, un pronombre propio, miren, agregamos el nombre y no necesariamente el pronoun, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Siguiendo esa estructura, yo quiero que usted ¿sí me logran escuchar? No, teacher, no le escuchamos nada. Bueno, no le escuché yo. Va. Ok, les decía de que en ese momento vamos a escribir una oración por cada una de esas, de estos verbos que acabo de circular, ¿ok? Entonces, usted va a escribir siguiendo el ejemplo que yo les voy a colocar aquí. ¿Se acuerda cuál era la estructura que necesitamos para escribir oraciones en present continuous? ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Sujeto, Ok, sujeto, ¿verdad? Que puede ser un nombre propio, una cosa, un objeto o un lugar. En este caso yo voy a poner un nombre en español, voy a poner que es María. María, luego después de María, ¿qué sigue? el verbo to be. El verbo to be. Y María sería, ¿qué forma del verbo to be le pondríamos a María? El am, el are o el is. María is. Oh, muy bien, María Oh, is. Ok, vamos a agregar el verbo que, miren, que ya está en ing. Miren, vamos a poner el verbo singing. Ok, María is singing. Voy a poner aquí at a park. Miren, María está cantando en el parque. ¿Sí? María está cantando en el parque. Ok. María está cantando en el parque. ¿Sí? Ok, entonces siguiendo esa estructura, yo quiero que usted escriba una oración utilizando, mire, estos verbos que están aquí, que ya están convertidos en ing. Ok, entonces solamente los va a copiar tal y como están allí. ¿Sí? Entonces recuerde, el pronombre, luego el verb to be, luego el verbo, ¿sí? De estos, y luego el complemento. ¿Ok? ¿Qué significa singing? Significa cantar, estar cantando. Playing, jugando. Barking, ladrando. ¿Sí? Learning, aprendiendo. Watching, observando o viendo.
Sleeping, durmiendo. Drawing, dibujando. ¿Sí? Ok, entonces van a tener 10 minutos. Bueno, van a tener un poquito más, 15 minutos para que puedan escribir una oración por cada uno de esos verbos. Ok, drawing, que es dibujando, sleeping, que es durmiendo, watching, que es observando cuando vemos una película o vemos un video, ¿sí? Learning, que es aprendiendo, barking, que es ladrando, ladrando, el hacer wow, 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 ¿sí? Playing, que es jugando, y singing, que es cantando. ¿Ok? Entonces, en 15 minutos, ok, vamos a hacer el check-in de esas oraciones. Ups, aquí se quitó. Teacher, Yes, miembros. eh, ¿qué significa barking? Barking, ladrando. Ah, ok. Recordemos, singing, cantando, playing, jugando, barking, ladrando, learning, aprendiendo, watching, observando, sleeping, durmiendo, y drawing, dibujando.
Ok, aquí estoy viendo que hay unos que ya han terminado. Entonces vamos a ir dándole copy-paste para poder ir revisando cada una de ellas. Ok, entonces déjenme darle copy-paste. Antes voy a salirme de aquí para poder compartir mi pizarra en blanco. Ok, entonces, ok, so here we go. Entonces aquí tenemos los de Emerson, perdón. Entonces Emerson dice, ok, están juntitas, vamos a separarlas aquí. Que acá también. El we, my sister. Y ok, ahí sí. Entonces dice Emerson que Shakira is singing on television. Ok, muy bien. She is playing with her mom. Ok, muy bien. My dog is barking at the door. Ok. Today I am learning English. Muy bien. We are watching the soccer game. Muy bien. My sister is taking a nap. Muy bien. And she is drawing her boyfriend's portrait. Okay. Excellent. Excellent. Thank you, Emerson, for sharing. Todas están correctas. Muy bien. Vamos a darle copy paste a otras para hacer el check-in. Ok, Emerson. Aquí está la de Emerson. Ok, vamos a copiar las de Ricardo. Ok, Ricardo dice, My brother is playing soccer. Ok, me quedé hablando solo ustedes. Dice, My brother is playing soccer. Ok, está muy bien. My dog is barking. Ok, excellent. I am learning, no, I am learning speak English. Ok, aquí si utilizamos dos verbos, Ricardo, tenemos que agregar un to, ¿sí? Para separar un verbo de otro. Entonces, yo estoy aprendiendo a hablar. También estamos empleando dos verbos. Entonces, cuando agreguemos dos verbos, agregamos un to para separar un verbo del otro. ¿Sí? I am learning to speak English. Y ahí sí está muy bien. Ok. Luego dice, she's sleeping in the room. Muy bien. My sister is drawing in the park. Ok. Entonces, aquí, como nosotros estamos hablando de un lugar, vamos a agregar at. ¿Sí? At the park. ¿Sí? Esa sería la única observation que le haría a las sentencias de Ricardo. Las demás están muy bien. Ok. Aquí tenemos la de Senia. Entonces vamos a borrar esa por aquí. Mister, Just tell me. ¿por qué se utiliza at? En esa de la última. Ujú. Ok. Ok, agregamos at porque estamos hablando de un lugar, que un lugar al aire libre, ¿sí? Entonces nosotros estamos en el lugar, ¿sí? A diferencia de in, que por ejemplo en la previa, dice she is sleeping in the room, que in the room, ok, ella está durmiendo, aunque en el cuarto, ok, Ujú. en el cuarto. Es la diferencia ahora. En el cuarto, o sea, adentro del cuarto, pero en el otro dice en in the park, no está dentro del parque, ¿verdad? Está en el parque, ¿sí? Ah, ok. No sé si me voy a entender. Ujú. Sí, sí. De cuando hablamos del lugar, entonces hablamos de at.
Pero cuando O sea hablamos, que, por ejemplo, perdón, si fuese she is sleeping in the car, sí sería in the car, no, ahí porque sería está dentro del carro. in the car, muy bien. Ujú. Sí, in the car. Por ejemplo, si nosotros decimos I am in the hospital, significa de que usted va a estar, Adentro del hospital. significa que usted está internado en el hospital, usted está Ujú. in the hospital. Pero usted dice I am at the hospital, es decir, que usted anda de visita de alguien, ¿sí? Y si fuese my sister is drawing in the garden, sí, at the garden sería. At the garden. Mi hermana está manejando en el jardín, ajá, at the garden. Drawing es dibujando. Drawing, sí. Ujú. Ujú. Entonces ahí sería at the park. At the park. Okay. Thanks, mister. Okay, anytime. Ok. Entonces, dice seña en la primera, Carlos is singing at school. Ok, Carlos está cantando en la escuela. Muy bien. Dice, the girls is playing in the park. Ok, the girls, ¿está en plural o está en singular? The En plural. girls. Ah, Sería the girls are, ¿verdad? plural, pero entonces si es en plural, ¿qué utilizamos? Plural, sí. Ok, Are digamos are. sería are. Ujú. Ok, correcto. The girls are playing in the park. Ok. In the park. Ok, aquí la connotación está diferente, ¿verdad? Pues puede ser que las chicas estén jugando en el parque, es decir, ellas están haciendo una actividad en donde están dentro de algo, ya sea están en la grama, están, no sé, en la fuente, en algún museo dentro del parque, y ellas están jugando. Que la implicación aquí es bien diferente. ¿Sí? Entonces sí puede ser in the park. O sea que depende como del contexto. Por supuesto. Ujú. Depende totalmente del contexto, chicos. Siempre yo se lo digo, ¿verdad? Que el English, miren, es una de las lenguas más fáciles de hablar, porque sí lo es, pero es una de las lenguas que más excepciones tiene. Excepciones por todo. Entonces usted se va a dejar guiar por el contexto. Siempre el contexto es importante. Ok, muy bien. Entonces dice, my dog is barking a lot today. Ok, mi perro está ladrando mucho hoy. Ok, muy bien. I am learning English. Yo estoy aprendiendo inglés. Muy bien. Mom is watching the moon. Ok, muy bien. Mamá está viendo la luna. Anna is sleeping. Muy bien, Ana está durmiendo. He is drawing for his school. Um, Él está dibujando para su escuela. Ok, está bien. Ok, utilizamos la estructura, ¿verdad? El pronoun, el verb to be, the verb with ing, and then the complement. Ok, muy bien. Déjeme darle copy paste a otras por aquí, las de Wellesley. Ya casi los despacho, chicos. El día de hoy solamente he querido como ir poquito a poquito, ¿verdad? Con esto porque es bastante ese tema. Entonces, mejor ir despacito y que vayamos comprendiendo todo lo que vamos haciendo y así ir incrementando poco a poco el level, ¿verdad? Entonces, ya luego les voy a explicar otra cosa por aquí. Ok, entonces dice la de Wellesley, he's playing with his cousin, muy bien. Copito is barking the window, ok. She's learning Italian, muy bien. I am watching movies with my friend, muy bien. I'm sleeping on the bus, muy bien, yo estoy durmiendo en el bus, ¿sí? Ah, aquí sería I am sleeping on the bus. Mm,
in or on the bus. Ya me puso en duda con esa word. On or in the bus. Porque cuando es en car, decimos in the car, pero en bus, yo lo he escuchado más con on. Pero no estoy seguro, voy a investigar esta. La voy a tener pendiente. I'm sleeping on the bus or in the bus. Voy a tenerla pendiente, words. Luego dice la última, he is drawing at a, oh my God, ¿qué dice aquí, words? A chocolatada. No, en la última es que fue el otro corrector. School. Ay, yo, ¿qué es eso? Digo, a chocolatada. Lo siento. No me fijé yo. Es que yo estoy leyendo y digo, he is drawing at a chocolatada. Y yo, nueva palabra en inglés. Es cool. Ok, es cool. Muy bien. Ya me ha asustado, Wells. Agarré el diccionario y iba ya. Yo, qué raro que no he escuchado la palabra. Yo tenía una pregunta, teacher. Yes, Wells. En la tercera oración, Copito, como que se le llamaba así el perrito, Copito is working, pero no sé Barking. cómo decir por la ventana. Entonces, pues solo puse the window. No sé si así estaba buena. Ajá. Puede poner in the window. ¿Sí? Copito In the- está ladrando en la ventana. Ah, Sí. ok. Gracias. Anytime. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, José is playing football. Ok. Football. Entonces aquí, football. Hay que corregir esa word. Vamos a ver si se acuerdan cómo se escribe fútbol. ¿Cómo se escribe fútbol? Soccer. Ok, podemos decir soccer. ¿Qué más? Ahí es. Ajá. No es fútbol americano. Em, fútbol americano, fútbol con you. ¿A eso se refiere, Ricardo? Sí, sí. Es que fútbol americano se conoce como American Football, pero a lo que voy es que fútbol se escribe con F-O-O-T-B-A-L-L. Fútbol. O lo podemos decir como soccer. ¿Sí? Soccer se conoce más como en Estados Unidos, soccer. ¿Sí? Porque fútbol ya le llaman ya al fútbol americano, que es ya la otra cosa, ¿verdad? Soccer sería. Soccer. Soccer, muy bien. Muy bien. Entonces dice, on the field, muy bien. The dog is barking at the cats. Ok, aquí sería to the cats, porque están realizando la acción a los gatos. Ok. El perro está ladrando a los gatos. To the cats. Luego tenemos Anna is learning to read. Muy bien. Sí. She is watching the children. She is watching the children. Muy bien. Juana is sleeping in the afternoons. Muy bien. And la última, she's drawing a tower. Okay. ¿Alguna question, guys? ¿Qué es tower, mister? Torre. Tower Ella está significa dibujando una torre.
Ujú. Tower. Thank you. Decimos towel, ya estamos diciendo ya una toalla, ¿verdad? Ok. Déjenme ver si no se me pasaron. No, no se me pasó ninguna. Ok. The whale, sí, muy bien. Ok, ¿alguna question, guys, so far? De acuerdo a lo que miramos el día de hoy, falta mucho más que desenvolver de este tema. Falta mucho más, pero el día de hoy solo quería que practicáramos la positive form. Mañana vamos a continuar estudiando porque mañana les voy a enseñar a cómo agregar el ing a los verbos, porque hay una regla específica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hoy nos quedamos así nomás. Si no hay question, no hay doubts, entonces we can say bye bye and I hope to see you tomorrow, guys. Stay safe. ¿Sí? Bye Cualquier bye. cosa. Bye bye. Estamos Bye en bye. el chat. See you tomorrow. Estudien muy bien la estructura. Mañana les voy a preguntar. Estudien mucho. Ay, bueno. Okay. Bye. Canatada, dice Bye, Welsi. bye. Me asustó. Ay, no tiene. Dale. Bye, bye. Ok.